El susurro de la última canción, cuando la esperanza florece en la memoria. Buenas noches, queridos oyentes de Ecos y Sentimientos Profundos. ¿Alguna vez han sentido como una melodía, un aroma o incluso un simple rayo de luz puede transportarlos a un tiempo donde todo parecía más vívido, más real? ¿Han experimentado esa punzada dulce y agridulce que nos conecta con los hilos invisibles de nuestro pasado, con los suspiros de lo que fue y ya no está? Ese anhelo por revivir un instante, por escuchar de nuevo una voz que resuena solo en el corazón. ¿No es acaso la esencia misma de nuestra humanidad, la prueba de que lo vivido jamás se desvanece por completo? Hoy, en el rincón de las historias perdidas, los llevaré a un mundo donde el silencio no era una ausencia, sino una amenaza que se extendía, devorando los colores y los sonidos. Un lugar donde el aire se había vuelto pesado, y los susurros del viento eran solo ecos de lo que una vez fue una sinfonía vibrante. Allí, entre los muros de una biblioteca centenaria, una joven llamada Elara estaba a punto de descubrir el único vestigio de la alegría sonora que el mundo había casi olvidado: una caja de música. Elara vivía en una época donde las risas habían menguado hasta convertirse en suaves exhalaciones, y la música era apenas un eco distante de relatos ancestrales. Los pájaros ya no cantaban con el fervor de antaño. Sus trinos eran ahora meros suspiros, casi inaudibles, como si temieran romper el velo de quietud que envolvía todo. Las conversaciones se daban en tonos bajos, como si el propio acto de hablar en voz alta pudiera agotar el ya escaso suministro de sonido en el ambiente. La gente se movía con una cautela casi reverente, sus pasos amortiguados por el polvo de siglos de silencio acumulado sobre las calles y los adoquines. Elara, sin embargo, poseía un espíritu inquieto y un anhelo profundo por lo que no conocía, una curiosidad que la impulsaba a explorar los rincones más recónditos de su mundo. Pasaba sus días en la gran biblioteca de Eterna, un laberinto de estanterías que albergaba tomos polvorientos y pergaminos cuyo contenido solo unos pocos eruditos aún podían descifrar. Fue en un anaquel oculto, detrás de un voluminoso tratado sobre la botánica de las plantas susurrantes, donde sus dedos se toparon con algo inusual. Era una caja de música. No de madera común, sino de un metal oscuro y brillante, adornado con intrincados grabados de enredaderas entrelazadas y pequeñas aves con alas desplegadas. Estaba fría al tacto, pero una extraña calidez pareció emanar de ella cuando Elara la tomó en sus manos, como si un corazón diminuto latiera en su interior. La caja no tenía una llave visible, sino un pequeño mecanismo en un costado, liso y casi imperceptible, que Elara instintivamente giró con un leve clic. Lo que siguió fue un milagro. Una melodía, suave al principio, pero que creció en intensidad, llenando el silencio de la biblioteca con una dulzura inimaginable. Era una nana, una melodía tan antigua que parecía traer consigo el murmullo de incontables generaciones, el consuelo de 1000 abrazos y la promesa de sueños profundos. Las notas fluyeron como un arroyo cristalino, cada una de ellas una pequeña joya sonora que resonaba en el pecho de Elara, despertando algo que no sabía que había estado dormido. Los ancianos bibliotecarios, acostumbrados al perpetuo silencio, levantaron la vista de sus pergaminos. Sus rostros arrugados se suavizaron con una expresión de asombro y una emoción casi olvidada. Algunos cerraron los ojos permitiendo que la melodía los envolviera, y Elara vio lágrimas deslizarse por sus mejillas, no de tristeza, sino de una profunda y conmovedora nostalgia. La nana no era solo sonido. Era una llave que abría puertas a recuerdos hace mucho tiempo sellados, a risas infantiles, a la voz de una madre, al calor de un hogar. Elara sintió un calor en su propio pecho, una sensación de conexión con algo vasto y eterno, un hilo que la unía a un pasado que no había vivido, pero que ahora sentía con cada fibra de su ser. Mientras la historia de Elara se despliega, me pregunto, ¿qué sonido, qué melodía de su propia vida atesoran más en su memoria? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Su voz es tan vital como la melodía que Elara buscaba. Pronto la melodía se extendió más allá de los muros de la biblioteca, atrayendo a curiosos que se acercaban con cautela, sus rostros reflejando una mezcla de recelo y esperanza. Al escucharla, los rostros endurecidos por años de quietud se relajaban, los ojos se humedecían y por breves instantes el mundo parecía recuperar un matiz de su antigua vitalidad. Elara comprendió que había descubierto algo más que una simple curiosidad. Tenía en sus manos una reliquia de un tiempo donde el sonido era el alma del mundo. La caja de música se convirtió en su compañera constante.
La llevaba consigo tocándola en plazas desoladas, en mercados donde el intercambio era casi mudo, en las orillas de ríos cuyas aguas apenas susurraban. Cada vez que la nana sonaba, pequeñas burbujas de color parecían estallar en el aire y los corazones de los oyentes se ablandaban, como si el hielo que los cubría comenzara a derretirse. Pero el poder de la caja no era infinito. La melodía era frágil, su duración limitada, como si cada nota fuera un suspiro valioso que no podía ser repetido sin costo. El ara sentía que la caja le hablaba, no con palabras, sino con un anhelo de ser comprendida, de cumplir un propósito mayor que el simple acto de tocar una nana. Comenzó a investigar, buscando en los mismos pergaminos y tomos que antes le parecían inertes, pistas sobre el origen de la caja y la misteriosa melodía. Descubrió fragmentos de una antigua leyenda. Hablaba de los ecos eternos, un lugar místico donde los sonidos primarios nacieron, y de un jardín de sonidos donde la música del mundo floreció por primera vez. Se decía que de este jardín había surgido una melodía única, capaz de despertar la memoria de la tierra misma, una nana que protegía los sueños de las estrellas. La leyenda era vaga, llena de metáforas y acertijos, pero el ara sintió una certeza inquebrantable. Su caja de música era un eco de ese jardín, un fragmento de su poder. Decidió emprender un viaje, dejando atrás la seguridad de la biblioteca y la comodidad de su ciudad, para buscar los ecos eternos y el legendario jardín de sonidos. Su camino la llevó a través de llanuras cubiertas de hierba silente, donde el viento no producía ningún murmullo, y montañas cuyas cumbres parecían tocar un cielo mudo. En su travesía encontró personas que habían escuchado la nana. Algunos la recibieron con esperanza, otros con escepticismo, e incluso algunos con miedo a que la melodía perturbara la quietud a la que se habían acostumbrado. Conoció a un viejo pastor, de rostro curtido por el sol y la soledad, quien le contó historias de un tiempo donde las ovejas balaban y los perros ladraban con alegría. El pastor, al escuchar la nana, recordó el canto de su esposa, una melodía que había creído perdida para siempre, y sus ojos se llenaron de una luz que el ara no había visto antes. También se encontró con mercaderes que, al oír la melodía, recordaron el bullicio de ferias pasadas, y por un momento sus voces se elevaron, compartiendo historias con una vitalidad renovada. Pero no todos compartían su entusiasmo. En un pueblo donde el silencio era dogma, un grupo de ancianos intentó convencerla de que la melodía era una peligrosa distracción. Argumentaban que el silencio era paz, una forma de evitar el dolor del recuerdo, de protegerse de la pérdida que inevitablemente seguía la alegría. El ara, sin embargo, no se dejó amedrentar. Sabía que la paz que ofrecían era hueca, una existencia sin colores ni matices, desprovista de la riqueza de la experiencia humana. La caja de música a veces se quedaba muda, como si la energía que la alimentaba se agotara, obligando a el ara a detenerse y esperar, a veces días, hasta que su poder se restauraba. Estos momentos de silencio forzado eran pruebas para su determinación, pero también le recordaban la fragilidad de lo que buscaba preservar. Finalmente, después de meses de viaje, guiada por antiguas constelaciones y mapas crípticos, el ara llegó a un lugar que no se parecía a ningún jardín que hubiera imaginado. No había flores ni árboles en el sentido tradicional, sino una vasta extensión de cristales que vibraban suavemente con una luz interna, dispuestas en patrones geométricos complejos. Este era el jardín de sonidos, no un lugar de flora, sino de resonancia, un nexo donde las frecuencias del mundo se encontraban y se fusionaban. En el centro del jardín había un pedestal de piedra, y en él una hendidura que encajaba perfectamente con la caja de música de el ara. Con un corazón latiendo con fuerza, el ara colocó la caja en el pedestal. Al instante una luz cegadora brotó de ella, y la melodía se expandió, no como un eco, sino como una explosión de sonido. La nana se transformó. Ya no era solo una nana, sino la suma de todos los sonidos, el canto de las ballenas, el rugido de los leones, el susurro de las hojas, las risas de los niños. Los cristales del jardín de sonidos se encendieron, vibrando con una intensidad que el ara nunca antes había presenciado, creando una sinfonía que abarcaba todos los matices de la existencia. El ara cerró los ojos, sintiendo cómo la música la atravesaba, purificando su alma, reconectándola con la esencia primordial de la vida y la alegría. No era un retorno al mundo como había sido, con su cacofonía constante, sino una revelación de que el sonido no había desaparecido del todo, solo se había retirado, esperando ser despertado. La nana del jardín de sonidos no restauró el sonido de forma universal, pero sembró algo más profundo, la semilla del recuerdo y la inspiración. La gente que había escuchado la melodía del ara llevó consigo ese regalo. Comenzaron a tararear, a crear sus propias canciones, a contar historias con voces que habían recuperado parte de su brillo. Descubrieron que la verdadera música no era solo lo que se escuchaba,
sino lo que se sentía, lo que se recordaba y lo que se compartía. Las risas, aunque no tan estruendosas como en las leyendas, ahora resonaban con una sinceridad que antes no existía, y los murmullos se llenaron de una nueva calidez y significado. Elara regresó a su ciudad, no como una heroína ruidosa, sino como una portadora de chispas, una catalizadora de la memoria y la emoción que ya residían en cada corazón. La caja de música, ahora un faro de luz tenue, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que incluso en los tiempos más silenciosos la melodía de la vida nunca se apaga por completo. Su legado no fue el de restaurar el ruido, sino el de recordar a la humanidad la importancia de apreciar cada sonido, cada voz, cada suspiro que aún persistía. El mundo no volvió a ser el mismo, pero se transformó en algo más consciente, más atento a la belleza de los pequeños ecos y a la profundidad de los sentimientos que éstos despertaban. Porque la verdadera riqueza no reside en la abundancia de los sonidos, sino en la capacidad de sentir su ausencia y, más importante aún, de evocar su recuerdo y su poder. La historia de Elara nos enseña que la melodía más poderosa es la que resuena en el alma, la que nos conecta con nuestras raíces más profundas y nos impulsa a seguir adelante. Nos recuerda que la esperanza, como una nana susurrada, siempre encuentra el camino para florecer, incluso en los jardines más silenciosos de nuestra memoria. Su búsqueda no fue por la restauración de un pasado, sino por la renovación de un futuro donde los ecos de la emoción y el anhelo nunca se disuelvan por completo. La caja de música de Elara se convirtió en el testamento de que la belleza del mundo reside en su capacidad para conmovernos, para hacernos sentir y recordar. Cada nota que brotaba de ella era un recordatorio de que la vida, en su esencia más pura, es una sinfonía de experiencias, algunas ruidosas y otras apenas perceptibles, y que la verdadera pérdida no es la ausencia de sonido, sino la incapacidad de sentir la música que yace en cada recuerdo, en cada latido del corazón. Así, la nana de Elara se convirtió en un himno, no de lamento por lo que se fue, sino de celebración por lo que aún perdura en el santuario de la memoria colectiva. Una melodía que nos invita a escuchar con el alma, a sentir con el espíritu y a atesorar cada instante como si fuera la nota más preciada de nuestra propia existencia. Porque en el rincón de las historias perdidas, creemos que cada recuerdo es una melodía y cada emoción una armonía que merece ser escuchada y compartida. ¿Qué melodía de su propia vida atesoran más? Compártanla en los comentarios, cuéntenos sus historias y déjenos saber qué tesoros sonoros guardan en su corazón. Y si esta historia ha tocado su fibra más profunda, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para que el eco de nuestras historias siempre encuentre el camino hacia ustedes. Hasta la próxima.